Se denominan metales de transición a aquellos elementos que se encuentran entre los metales de la izquierda, los más electropositivos, ¿sí?, como son los alcalinos y los alcalinoterrios, y los elementos de la derecha más electronegativos, los formadores de ácidos. O sea, estas son las aquí dentro, ¿sí? Los números de transición provienen de una característica que presenta estos elementos de poder ser estables por sí mismos sin necesidad de una reacción con otro elemento. Cuando a su última capa de valencia le faltan electrones para estar completa, los extrae de capas internas, ya que están muy cercanas. Con eso es estable, pero le faltarían los electrones de la capa de donde los extrae, así que los completa con electrones propios de otra capa. Y así sucesivamente. Este fenómeno se le llama transición electrónica. Esto también tiene que ver con que estos elementos sean tan estables y difíciles de hacer reaccionar con otro. Muchas veces utilizamos como sinónimo los términos metales de bloque D y metales de transición, pero no significa lo mismo. Según la IUPAC, presenta a los elementos de transición como un elemento que tiene el subnivel D incompleto y puede tratarse de un átomo neutro de sus iones. Teniendo en cuenta esta definición, los elementos del grupo 12, zinc, cadmio, mercurio, al tener una configuración de 10, son miembros del bloque D, pero quedarían por fuera de los electrones de elementos de transición. Por este motivo es importante referirnos a los elementos del bloque D en general. Teniendo claro que vamos a llamar elementos del bloque D esta zona de aquí de la tabla periódica, ¿sí?, podemos considerar algunas propiedades de estos elementos del bloque D. Como propiedades físicas, se puede decir que son dúctiles y maleables. Son conductores del calor y de la electricidad, son más duros, más quebradizos y tienen mayor punto de fusión y ebullición y mayor calor de vaporización que los metales que no son de ese grupo, ¿sí? Y algunas propiedades químicas son que pueden formar iones complejos, algunos pueden ser coloreados, ¿sí? Muchos son buenos catalizadores de muchas reacciones. Y la propiedad más diferente de los demás metales es que sus electrones de valencia se encuentran en más de una capa, la última y la penúltima, que están muy próximas entre sí. Esta es la razón por la que muestran varios estados de oxidación y estos son variables. El carácter no metálico y la capacidad de formación de enlaces covalentes aumenta según lo hace el número de oxidación del metal. Para compuestos del mismo elemento en diferentes proporciones, es más iónico aquel que tiene el metal en su estado de oxidación inferior. Por lo mismo, los óxidos e hidróxidos en los estados de oxidación superiores son más ácidos que los mismos compuestos con estados de oxidación inferiores del mismo elemento, mientras que los compuestos con número de oxidación intermedios son anfóteros. Al encontrarse en estados de oxidación diversos, son muy útiles como agentes reductores y oxidantes. Y por otra parte, forman compuestos binarios como son óxidos, nitruros y carburos. Concretamente, en este video lo que vamos a estudiar va a ser el grupo 3 del bloque D de la tabla periódica. Se le llama familia de vanadio, donde encuentro en primer lugar en el periodo 4 el vanadio, después el niobio, el tántalo y el dubnio, ¿sí? Las características que presenta este grupo, así como la mayoría de los metales de transición, es que posee en su configuración electrónica orbitales D y orbitales S, ¿sí? Por ejemplo, el vanadio presenta una configuración electrónica muy similar a la del gas noble argón, sumándole 3D3, 4S2, ¿sí?, como se puede ver en la presentación. La diferencia de tamaño radioatómico y el iónico entre el niobio y el tántalo es pequeña debido a la existencia de los lantanios, por lo que sus propiedades son muy parecidas y se encuentran los mismos minerales. La abundancia de estos elementos disminuye al pasar de uno a otro y existen numerosos minerales que lo contienen, pero estos se encuentran muy dispersos en la naturaleza, ¿sí?, lo que dificulta y encarece su extracción. Los estados de oxidación predominantes en este grupo son
Para el vanadio los predominantes son el +3 y el +4, ¿sí? Y para los demás el 5, cuya estabilidad aumenta según lo hace el número atómico y en combinaciones de caracteres. Se puede ver ahí en el diagrama de Frost cómo en el tantalo y en el niobio, ¿sí? Ya que están el compuesto más estable es el que posee el número de oxidación 5 positivo, ¿sí? Y es más estable aún el del tantalio frente al del niobio. Y a su vez, frente al compuesto más estable del vanadio, que es el que posee el número de oxidación +3, son más estables ya que se encuentran más por debajo de la gráfica, ¿verdad? ¿Sí? Las propiedades generales que posee este grupo de la tabla periódica, ¿sí? Las propiedades físicas son que son sólidos a temperatura ambiente, son de color plateado y poseen brillo metálico, conducen el calor y la electricidad y presentan altos puntos de fusión y de ebullición. Las características químicas que presentan este grupo de la tabla periódica son que son bastante reactivos, la reactividad de estos elementos aumenta a medida que se desciende en el grupo, son poco nobles, aunque al estar recubiertos por una capa de óxido superficial provoca una inercia química que se supera a altas temperaturas, solo producen complejos solubles con ácido fluorhídrico y la fusión de sus óxidos con hidróxidos alcalinos origina vanadatos, niobiotos y tantalos. También forman compuestos de coordinación. Esto debido a su facilidad para formar enlaces covalentes con la participación de electrones D y por su tendencia a reaccionar químicamente en diferentes estados de oxidación. El vanadio generalmente se encuentra en las manzanas, en los cereales, en el trigo, en el pescado, en el huevo, ¿sí? En su forma natural es sólido, es un elemento químico de aspecto metálico gris plateado, el número atómico es 23 y su símbolo químico es la U. ¿Sí? Su punto de fusión es de 2175 grados Celsius y el de ebullición de 3682 grados Celsius. ¿Sí? ¿Sí? Fue descubierto por el naturista y químico español Andrés Manuel del Río en 1801, cuando estudiaba muestras de un yacimiento de plomo en la región de Zimapán, en México. En un principio lo llamó pancromino por la gran diversidad de colores que tenían sus diferentes compuestos, pero al calentarlo vio que se volvían rojos, por lo que finalmente decidió llamarlo eritrón. En 1830, un químico sueco volvió a descubrirlo, dándole su nombre actual en honor a la diosa Vanadis de la mitología nórdica, por sus compuestos multicolores, y fue esta la denominación que predominó. El vanadio muy puro es difícil de obtener, ya que es muy reactivo frente al oxígeno, nitrógeno y carbono a elevadas temperaturas. Puede obtenerse en pequeñas cantidades como residuo del petróleo de algunos lugares, pero el mineral se puede encontrar en la carnotita y en la vanadinita. La tostación de estas minas con carbonato de sodio da metabanato de sodio, soluble en agua y compuesto que se calienta y da pentaóxido de vanadio. Cuando se requiere el vanadio puro, puede obtenerse por reducción del pentacloro de vanadio o por reducción parcial del pentaóxido de vanadio, del divanadio con calcio. Las reacciones principales son la reducción del pentaóxido de vanadio con calcio en un reactor a presión a 950 grados Celsius, donde la reacción de reducción se da en el vanadio que posee el número de oxidación +5, se reduce a vanadio con número de oxidación 0. Y la reacción de oxidación se da en el calcio con un número de oxidación 0 que pasa a tener un número de oxidación +2. También se puede dar por reducción del tricloro de vanadio con mezcla de sodio o magnesio, ¿sí? Donde la reducción se va a dar también en el vanadio de 3 más a 0, en el caso del vanadio, y el magnesio
Se va a dar la reacción de oxidación del magnesio con número de oxidación 0 a más 2. Si se necesita purificarlo, se puede someter al proceso de Van Arkel-de Boer. Este proceso de purificación es un método de dioluro que está basado en la formación a una temperatura dada de un compuesto volátil intermedio, que posteriormente se descompone a una temperatura superior sobre un filamento incandescente. Un ejemplo de esta reacción está en el siguiente diagrama. Se trata pues de un proceso estático cíclico donde el yodo libre se va incorporando constantemente al metal impuro para formar nueva cantidad de tetraioduro. De su configuración electrónica cabe esperar la formación de varios estados de oxidación positivos. De hecho, se han reportado compuestos simples y complejos en los estados de oxidación 5, 4, 3, 2 y 1, así como también se conocen compuestos fundamentalmente complejos en los estados de oxidación 0, menos 1 y menos 3, siendo la mayoría de estos de geometría octaédrica. Se conocen 4 especies catiónicas bien definidas para los estados de oxidación: 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Se define bien de acuerdo a los colores que presentan: amarillo para el estado de oxidación 5, azul para el estado de oxidación 4, verde para el estado de oxidación 3 y violeta para el estado de oxidación 2. Observando el diagrama de Latimer, el medio ácido para el vanadio, se puede observar que ninguna de sus especies intermedias se desproporciona, ya que sus iones son mejores oxidantes según aumenta el número de oxidación. El ion vanadilo, de número de oxidación 4, es posiblemente el ion diatónico más estable que se conoce. Él retiene su estructura inclusive en la formación de complejos. Sin embargo, los iones con número de oxidación 3 y 2 se oxidan rápidamente por el aire, ya que sus potenciales son negativos. Observando el diagrama de Frost, se puede apreciar que el compuesto de vanadio con número de oxidación 3 es el más estable, ya que se encuentra más abajo en la gráfica. También, si trazamos una recta entre ese compuesto y el compuesto con número de oxidación 5, se puede observar que el compuesto con número de oxidación más 4 está por debajo de esa línea, por lo tal se puede decir que este con proporción, es decir, que el compuesto de número de oxidación más 5 se reduce al compuesto de oxidación más 4 y el compuesto de oxidación de más 3 se oxida a este compuesto con número de oxidación más 4. ¿Sí? En el diagrama, el medio básico, acá se observa que el vanadio con número de oxidación 5 es mayor oxidante que en solución ácida, por lo que será poco estable y se reducirá a vanadio 4 más. Se puede observar en el diagrama de Frost, en la comparación entre el medio ácido y el medio básico, que el vanadio más 5 en el medio básico es más inestable que en el medio ácido. A partir del diagrama de Prouvé, también se puede explicar por qué el medio ácido se produce en las reacciones características, donde se puede observar que el pervanadilo es un fuerte oxidante, ya que está muy por encima del valor 0 de potencial. El vanadilo de color azul es también oxidante leve y el ion vanadoso de color violeta es buen reductor, está por debajo del valor 0 en el eje de los potenciales. También se puede apreciar por qué el vanadilo como metal puro no se encuentra de forma natural, señalado en el óvalo rojo, en el dicho diagrama, y se puede ver que está muy por debajo de las condiciones ambientales normales. Necesita de un potencial negativo y de un pH neutro a ácido. Los compuestos óxidos de este metal se forman en la región termodinámica estable, o sea, la zona gris de ese diagrama, por lo que también fundamentamos por qué se pasiva fácilmente el vanadio. Usos del vanadio. Pequeñas cantidades de vanadio son añadidos al acero para hacerlo más fuerte. Los instrumentos quirúrgicos, herramientas, ejes, cuadros de bicicleta, cigüeñales, engranajes y motores de avión están hechos de este acero reforzado con vanadio.
En aleaciones como las de vanadio níquel y vanadio cromo, se proporciona la dureza y la resistencia a la tensión. Ese acero, originado por la aleación de vanadio y cromo, es ideal para la construcción de muelles, engranajes de transmisión y otras piezas de motores. Por su parte, el acero que surge de la aleación de vanadio y titanio es utilizado en los cascos de cohetes, alojamientos de los motores de aviones a reactor y para los componentes de los reactores nucleares. El pentóxido de vanadio se utiliza como un catalizador para producir ácido sulfúrico. El vanadato, otro compuesto del vanadio, puede proteger al acero de la oxidación y la corrosión. El óxido de vanadio también se utiliza para la fabricación de billutería. La capa exterior de los imanes superconductores puede estar hecha de vanadio y se utiliza para generar un imán de superconductividad. Algunas bacterias y otros organismos utilizan un compuesto de vanadio para procesar el nitrógeno. Por ejemplo, la Paulownia mamillata, un gusano de mar, tiene una concentración de vanadio en sangre de 1900 partes por millón, lo que representa una concentración 1.000.000 de veces mayor que la del agua de mar en aquella vida. Otras especies relacionadas, como la Cilia nigra, es aún más espectacular, ya que puede acumular contenidos hasta 14.500 partes por millón en sus células sanguíneas. La batería redox del vanadio explota la capacidad del vanadio de existir en solución en 4 diferentes estados de oxidación y utiliza esa propiedad para hacer una batería que tiene solo un elemento electroactivo en lugar de 2. Las principales ventajas de la batería redox de vanadio son que puede ofrecer capacidad casi ilimitada simplemente mediante el uso de tanques de almacenamiento más y menos grandes, que se puede dejar completamente descargado durante largos periodos sin efectos nocivos, que se puede recargar simplemente sustituyendo el electrolito si no hay fuente de alimentación disponible para cargar, y que si los electrolitos se mezclan accidentalmente, la batería no sufre ningún daño permanente. El vanadio es un micronutriente esencial. Esto significa que el cuerpo lo necesita, pero en pequeñas dosis. En el plasma sanguíneo está presente en la forma de complejo ferritina vanádica o transferina vanádica. Investigaciones han revelado que algunos derivados del vanadio pueden mejorar los síntomas de la diabetes, puesto que esta sustancia favorece la actividad de la insulina. También favorece la recuperación corporal ocasionada por la intoxicación de comidas y otras infecciones. En estudios en que se han hecho en lugares donde la tierra contiene gran cantidad de vanadio o selenio, se determinó que existe mayor índice en enfermedades relacionadas con el corazón. Disminuye la producción de colesterol, es decir, que tiene un gran potencial de reducir los niveles de colesterol en el organismo. Es estimulante junto con enzimas de producción en el crecimiento de huesos y dientes. El vanadio puede tener un número de efectos sobre la salud humana cuando la toma es muy alta. Cuando el vanadio es acumulado a través del aire, puede causar bronquitis y neumonía. Los efectos graves del vanadio son irritación de pulmones, garganta, ojos y cavidades nasales. Otros efectos sobre la salud cuando se toma vanadio son daño cardíaco y vascular, inflamación de estómago e intestinos, daños en el sistema nervioso, sangrado del hígado y riñones, irritación de la piel, temblores severos y parálisis, sangrado de la nariz y dolor de cabeza, mareos y cambios en el comportamiento. Efectos ambientales del vanadio pueden ser encontrados en el ambiente, en algas, plantas, invertebrados, peces y muchas otras especies. El vanadio causa la inhibición de ciertas enzimas de animales, lo cual tiene varios efectos neurológicos. Próximo a los efectos neurológicos del vanadio puede causar desórdenes respiratorios, parálisis y efectos negativos en el hígado y los riñones. Las pruebas de laboratorio en animales han mostrado que el vanadio puede causar daño en el sistema reproductivo de animales machos y alteraciones del ADN en algunos casos, pero no puede causar cáncer en animales. Otro efecto sobre el medio ambiente es que para la extracción del vanadio se produce en minas a cielo abierto, donde el hecho de extraer el vanadio genera un cambio drástico en el ambiente donde se produce esa actividad humana. Niobio. El estado del niobio en su forma natural es sólido
Es un elemento químico de aspecto gris metálico y pertenece al grupo de los metales de transición. Su número atómico es 41. Fue descubierto en 1801 mientras trabajaba para el Museo Británico de Londres, Hatcher, que analizó una pieza de columbita perteneciente a la colección del museo y que había sido enviada por John Winthrop, gobernador de Connecticut. La columbita resultó ser un mineral muy complejo y este investigador descubrió que contenía una nueva tierra que implicaba la existencia de un nuevo elemento. En 1809, el químico William Hyde Wollaston, inglés, creyó que el tántalo y el columbito eran idénticos. De hecho, son difíciles de distinguir y sus propiedades son muy similares. En 1846, el químico alemán Heinrich Rose demostró que los minerales de tántalo contienen dos elementos. Al segundo de ellos los nombró niobio en honor a Niobe, la hija de Tántalo en la mitología griega. En 1864 y 1865 se demostró que el niobio y el columbito eran el mismo elemento, a diferencia del tántalo, y desde ahí hace un siglo que se utilizaron ambos nombres indistintamente. Hatcher sabía que existía el niobio, pero fue incapaz de aislarlo. Blomstrand lo preparó por primera vez en 1864 por reducción, calentando el cloruro en atmósfera de hidrógeno. El nombre de niobio se adoptó por la UPAC en 1950, pero el nombre de columbito sigue siendo de uso corriente en los países anglosajones. La obtención del niobio implica una primera etapa en que hay que separarlo del tántalo. Esto se hace mediante el empleo de disolventes y la obtención del pentáoxido de dinobio. A partir del coltán, donde se encuentra la columbita y la tantalita, y mediante la adición de ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico, se produce una descomposición química y una posterior filtración, se utiliza el método de extracción de solvente, donde se utiliza metilisobutilcetona. Allí se produce una fase orgánica y una fase acuosa. En la fase acuosa se encuentran las impurezas como el hierro, el titanio y otros minerales, y en la fase orgánica se encuentran el tántalo y el niobio. Para la obtención del niobio se le adiciona ácido sulfúrico, produciéndose ácido nióbico, y mediante la adición de amoníaco y una posterior calcinación se obtiene el pentaóxido de divanadio, que posteriormente se reduce con sodio, donde el sodio se oxida de un número de oxidación 0 a +1 y el niobio se reduce de un número de oxidación +5 a 0, ¿sí? Con la adición de 10 electrones, quedando como reacción final 10 sodios más pentaóxido de dinobio y 5 óxidos de sodio más 2 átomos de niobio. En el niobio, los estados de oxidación inferiores de 5 son inestables. Se producen pocas reacciones redox en solución. El niobio 3 aparentemente se forma cuando se reduce el niobio 5 con zinc. Es estable en frío y en ausencia de aire, pero al calentar se produce descomposición y precipitación de óxidos mixtos. A partir del diagrama de Frost se puede observar que el estado de oxidación 5 es el más estable, ya que se encuentra debajo en la gráfica. En el diagrama de Prouvé, para este elemento se puede observar que el pentaóxido de dinobio, en la zona rojiza, es el más estable. Y también se puede fundamentar por qué el niobio metálico no se corroe, ya que se pasiva al formar óxidos. La zona naranja y verde en este diagrama. Usado ampliamente en la aleación con el acero inoxidable, debido a que suministra mayor resistencia a la corrosión, especialmente a altas temperaturas. En la aleación con titanio, para formar imanes que no pierden la superconductividad al ser colocados en campos magnéticos extremos.
Algunos aceleradores de partículas incluyen cámaras moldeadas de niobio puro o aliado. Cuando se enfrían a una temperatura cercana al cero absoluto, estas cámaras de niobio se vuelven altamente magnéticas y superconductoras, lo cual permite aumentar la velocidad de las partículas subatómicas. También se utilizan pilas nucleares recubriendo las barras de combustible nuclear. Otro uso bastante popular e importante es en la joyería. Efectos del niobio sobre la salud. El niobio, cuando es inhalado, es retenido principalmente en los pulmones y secundariamente en los huesos. Interfiere con el calcio como activador del sistema enzimático. En los animales de laboratorio, la inhalación de nitruro o pentóxido de niobio resulta en cicatrizaciones de los pulmones. No se han documentado efectos ambientales negativos. Tantalio, de aspecto gris metálico con número atómico de 73, fue descubierto en 1802 en minas provenientes de Suecia y de Finlandia, y aislado en 1820 por Jöns Berzelius. Investigadores en 1866 demostraron que los ácidos de nióbico y tantálico eran compuestos diferentes. El primer metal dúctil relativamente puro fue producido por Werner von Bolton en 1903. La obtención de tantalio parte del coltán, ¿sí?, compuesto que posee tanto tantalio como niobio. El concentrado de tantalio se transporta al procesador para procesos químicos. El concentrado se manipula con una mezcla de ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico a altas temperaturas. Esto hace que el tantalio y el niobio se disuelvan como fluoruros, donde hay también numerosas impurezas que también se disuelven. Otros minerales tales como el silicio, hierro, manganeso, titanio, circonio, uranio y torio. El concentrado se divide en una suspensión. La suspensión se filtra y se procesa adicionándole, mediante una extracción de consolvente, el uso de metil isobutilcetona, MIBC, o intercambio de líquidos iónicos, usando un aminoextractor de querosenos que produce soluciones altamente purificadas de tantalio y niobio. Por último, este óxido de tantalio se reduce con óxido fundido para producir el metal de tantalio. Se produce una reacción de oxidación del sodio con número de oxidación 0 a más 1 y una reacción de reducción del tantalio con número de oxidación más 5 a un número de oxidación 0. A partir del diagrama de Latimer para el tantalio del medio ácido se observa que el potencial posee valor negativo, por lo que se puede considerar que el tantalio metálico posee carácter reductor, es inestable, por lo que la forma más estable que presenta este elemento es con su número de oxidación 5, algo que también se puede ver claramente en el diagrama de Frost. Usos. El tantalio se emplea como filamento para evaporar metales como el aluminio, y en la elaboración de condensadores electrolíticos y piezas de hornos de vacío. Es usado como pieza de los equipamientos electrónicos de uso cotidiano, como teléfonos móviles, cámaras, relojes finos, entre otros. Al ser muy versátil, es usado ampliamente en las fuerzas militares, como armaduras de vehículos, explosivos y fabricación de misiles. Al ser totalmente inerte en presencia de los líquidos corporales, el tantalio resulta de lo más útil en la medicina para la elaboración de prótesis humanas. Efectos del tantalio sobre la salud. Puede ser dañino por inhalación, ingestión o absorción cutánea. Provoca irritación de los ojos y la piel. El material es irritante de las membranas mucosas y el tracto respiratorio superior. No se han documentado efectos adversos sobre la salud de trabajadores expuestos industrialmente al tantalio. Dosis masivas de tantalio administradas a ratas por vía intracraneal, traqueal, han producido lesiones en el tracto respiratorio y en contacto con el tejido, el tantalio metálico es inerte. Efectos ambientales del tantalio. No se debe verter el material al medio ambiente sin los adecuados permisos gubernamentales. Aislar los óxidos del tantalio para prevenir la polución del medio.
estado del dumio en su forma natural es desconocido, presuntamente sólido. El dumio es un elemento químico de aspecto desconocido, probablemente metálico plateado, blanco o gris, y perteneciente al grupo de los metales de transición. El número atómico del dumio es 105. El símbolo químico del dumio es Db. Hay una controversia con respecto a quién sintetizó primero el dumio, por una parte los norteamericanos y por otra parte los rusos, ¿sí? Alrededor de la época de los 70, ¿sí? Los estadounidenses, gracias a Giorgio y sus colegas, en marzo de 1970, en el laboratorio de radiación Lawrence, Berkeley, en California, sintetizaron al dumio por el bombardeo de California con nitrógeno, ¿sí? En una reacción donde el California 249 era bombardeado por nitrógeno 15, dando lugar al dumio 260 más 4 neutrones. Por otra parte, los rusos plantearon que obtuvieron el dumio a partir del bombardeo de americio 246 con neón 22, formando dumio 260 más 5 neutrones. El isótopo del dumio tiene una vida media de 1,6 segundos en promedio y decae emitiendo partículas alfa. Esto se puede ver en el dumio 261, que produce partículas alfa, más laurencio 257, con una vida media de 1,8 segundos. Y el dumio 262, que se fisiona formando una partícula alfa más laurencio 258, con una vida media de 40 segundos. Al igual que muchos elementos radiactivos y sintéticos, al producirse en pequeñas cantidades, no posee uso comercial, por lo tanto es empleado en la investigación científica. Efectos del dumio sobre la salud. Al ser tan inestable, cualquier cantidad formada se descompondrá en otros elementos con tanta rapidez que no existe razón para estudiar sus efectos en la salud humana. Efectos del ambiente del dumio. Debido a su vida media tan extremadamente corta, no existe razón para considerar los efectos del dumio en el medio ambiente.